tal, Vicente? Muchas gracias por darme este ratito de conversación entre dos personas que hemos estado a lo largo de los últimos años muy en contacto por el gran proceso de transformación que hemos vivido, algunas épocas con mucha frustración. Recuerdo los primeros momentos que eran momentos de mucha ilusión, luego aquello se frustró con aquella maldita fecha del año y con la crisis a partir del año 2008, y luego yo creo que las cosas han ido orientadas hacia un inmenso abanico de oportunidades para nosotros, ¿no? Pero este tipo de diálogos que estamos teniendo siempre lo empiezo hace 3 años, de aquello que no imaginábamos ninguno, ni nosotros ni nuestras familias, que de pronto nos íbamos a tener que meter en casa, ¿no? ¿Cómo lo recuerdas tú aquello? Bueno, ahora recuerdo un poco la lejanía, ¿no? Parece mentira, ¿no? Que aquello pasó, ¿no? Que nos tuvimos que meter en casa, trabajar en casa, no ver a la familia. Tenía en ese momento situaciones familiares, pues mis hijas estaban con su madre, quiero decir, meses sin verlas, ¿no? Algo que no nos cabía en la cabeza, ¿no? Que siempre habíamos visto o parecía que era la película, ¿no? Del domingo por la tarde, de esas malas además, ¿no? Porque era una sensación rara. Luego con el tiempo, bueno, nos acostumbramos, porque yo creo que el ser humano tiene la capacidad de acostumbrarnos rápidamente, ¿no? Tanto a lo bueno como a lo malo, y nos acostumbramos, e incluso yo siempre digo que incluso hemos sido capaces de sacar hasta cosas buenas, ¿no? Y por ejemplo las videollamadas hoy en día, en una región tan grande, ¿no? Donde para ir a ver a un cliente tienes que hacer 400 kilómetros ida y vuelta, ¿no? A lo mejor para una reunión de media hora, ¿no? Nosotros lo hacemos ahora todos los días con las nietas por la noche. Sí, ¿no? La vida. Pues eso ha sido una de las cosas, ¿no? Y entonces, bueno, ya la verdad es que ahora lo miras así un poco y bueno, recuerdas esos momentos. Yo pasé mucho tiempo solo, ¿no? Porque ya digo que mis hijas estaban con su madre en el campo y tal, y lo recuerdo. Y al final lo que nos dedicamos es a trabajar, aunque fuese por vídeo. Nosotros en nuestro sector teníamos la posibilidad de salir. Y se trabajó mucho. Sí, muchas horas. Porque después de la pandemia empezaron a salir. Yo me di cuenta perfectamente, digo, aquí la gente está haciendo muchas cosas. Porque empezaron a salir muchas ideas, muchos proyectos, mucha cosa que había estado seguramente formando parte de la intimidad en aquellos tiempos. Hicimos cosas que no hacíamos, ¿no? Por ejemplo, yo estaba con el fisio, tenía un problema de espalda, y le encantaba pintar, y durante la pandemia pues ha hecho cientos de cuadros, y ahora no es que se dedique más al fisio que a los cuadros, ¿no? Pero ha sacado algo que tenía ahí, y ese tiempo que hemos tenido por estar en casa, pues hemos sacado cosas buenas, ¿no? Bueno, aquí se produce un intento, en la primera década del nuevo siglo, se produce un intento regulatorio de poder desarrollar por fin aquello de lo que tanto se había hablado, que eran las energías renovables, y por unas razones, bien sea de precio de los componentes o por otras que fue, yo creo, de un procedimiento erróneo, que fue el de marcar una fecha hasta la que todo lo que llegara entraba, y claro, allí se produjo, en un país además como el nuestro, que es un poco pícaro, pues se produjeron situaciones de todos los colores, ¿no? Pero es que al mismo tiempo llega la crisis, ¿no? Y aquello supuso un mazazo. Yo me acuerdo de conversaciones contigo en aquel tiempo, porque eran muchas las esperanzas puestas. Se produjo luego una ralentización, el impuesto al sol, y llega un momento en que las cosas vuelven a empezar otra vez a entrar en la normalidad. ¿Tú qué destacarías como elementos fundamentales? Y luego hablamos del futuro, que yo creo que es fundamental las decisiones que también vayamos a seguir tomando en el futuro. ¿Qué destacarías desde tu visión también un poco privilegiada del clúster, que ha sido capaz de agrupar a determinadas visiones, lo que ha significado, lo que ha representado esto para nosotros, para Extremadura? Bueno, pues lo que ha representado, yo te he oído a ti decir muchas veces, presidente, el tablero de juego ha cambiado, las cartas se están dando de nuevo, y Extremadura tiene una oportunidad, y la zona del sur, yo creo que en este caso esas guerras siempre norte y sur, pues tienen la posibilidad de aprovechar sus recursos. En este caso, si hablamos de la fotovoltaica del sol, o de la eólica, o de nuestra biomasa, o del biogás, biodiesel, que luego sí que hablaremos un poco más. Y tenemos la oportunidad histórica de no solamente implementar esas instalaciones aquí, sino además de crear alrededor una industria que seamos capaces de exportarla, ¿no? Porque yo creo que ese es el objetivo, ¿no? Hay muchas veces
mucha gente, ¿no? Pues me imagino que aquí muchísimos más, pero me llega, oye, que tengo un hijo de 24 años que quiero. Y yo siempre le digo, ¿pero qué ha hecho? No, el tema de energía renovable, porque se vaya a Chile a montar y luego que venga, ¿no? Ya una vez aprendido, quiere decir, no porque se vaya a Extremadura, porque aquí no haya, sino pues esto igual, ¿no? Que aquí ahora tengamos esa capacidad no solamente de hacer grandes plantas o de hacer eólica o de hacer autoconsumo, sino además de crear detrás pues un tejido empresarial y unas infraestructuras donde Extremadura realmente sea una potencia y lo podamos, ¿no? Yo creo que esa es una clave inmensa. Yo alguna vez lo pongo como ejemplo. Yo recuerdo en la etapa mía del 7 al 11 que una de las empresas que se inauguró fue ETESA, en Malpartida de Plasencia, que luego, como consecuencia de la crisis, era una fábrica de transformadores. Entró en crisis en el año 17, creo, que entró en liquidación. Entonces se lo quedó un señor, que el actual propietario, Víctor, que era un empresario que venía de Moldavia y que empezó con 10, 12 trabajadores y hoy tiene, yo no sé lo que tiene allí, porque está sirviendo a gran parte de los proyectos que se están haciendo en España de transformadores de energía fotovoltaica. Yo creo que esa ha sido la clave, es decir, en un momento dado hubo quien pensaba en Extremadura que pudiera ser una repetición de la jugada, es decir, igual que antes eran las nucleares, ahora va a ser esto. No, esto es otra cosa. Esto es que vamos a producir la energía aquí, pero además lo que vamos a producir aquí van a ser los componentes para que produzca la energía donde se produzca, los componentes puedan venir de aquí, ¿no? Yo creo que ese es un tema claro y sobre todo luego lo que ha significado las industrias que están viniendo a intentar coger las energías renovables a precios más asequibles, ¿no? Yo de la fotovoltaica no tengo ninguna duda, y creo que además el tema del autoconsumo, tú conoces el sector también o mejor que yo, y eso está lanzado. O sea, Gracias a Dios, gracias. Sí, gracias a Dios, está lanzado. No, me preocupa si acaso la avalancha de los fondos europeos. El otro día le decía yo al gobierno, y se lo he dicho también al vicepresidente europeo, a Timmermans, las cosas hay que dejarlas sedimentar, hay que irlo haciendo poco a poco. No vale, a mí el aluvión no me gusta en nada, porque creo que al final se vuelve contra el objetivo inicialmente previsto, ¿no? Pero en fin, yo creo que la fotovoltaica por esa vía va a ser un caldo de cultivo para la producción de hidrógeno también muy importante, que la vamos a tener ahí. Vamos a hablar de otras fuentes de energía dentro de las renovables, porque yo creo que ahí sí que hay mucho camino por andar. Cuéntame. Muchísimo. Yo siempre que me hablan del autoconsumo, casi siempre, evidentemente todo el mundo habla de autoconsumo y habla de la fotovoltaica. Yo me dedico a la fotovoltaica, yo personalmente, ¿no? Como empresario, ¿no? Pero detrás de la fotovoltaica, que nos ha costado muchísimo, yo recuerdo hace 5 o 6 años, hace nada, ¿no? En una reunión aquí en el Hotel Las Lomas con José Luis Navarro y José Blanco. Sí. Y me acuerdo que después de esa conversación José Blanco me dijo, hombre, tened paciencia, ¿no? Porque en ese momento estábamos en la más absoluta desesperación, ¿no? La cosa ha cambiado en muy poco tiempo y simplemente ha sido por una normativa. Sí. Ha sido tan fácil o tan difícil, ¿no? Tan difícil. Pero es cierto, hay otras fuentes de energía que son importantísimas y que yo siempre hablo de autoconsumo. Y para mí la más importante, que no sé si alguna vez me habrás oído decir, que es el petróleo verde que tenemos en Extremadura, que es nuestra biomasa. Y esa es yo creo que es una de las estrategias políticas de energía renovable que Extremadura tiene pendiente, porque creo que es muy importante en todo el proceso. Ahí recogemos ese sobrante que tenemos de masa forestal de nuestros montes, que además prevenimos los incendios, con lo que encima es perfecto, ¿no? O sea, que lo teníamos que casi retirar por obligación. Conseguimos que esa mano de obra lo transporte, lo transforme y puedan venir a nuestros hogares. Yo ahí sí que te quería hacer una puntualización, presidente, porque nosotros, por lo menos, yo no quiero hablar solamente a lo mejor del todo del plástico, porque cada uno somos varios, pero yo personalmente creo que la biomasa es importantísima, pero creo que la deberíamos de utilizar para térmica. A mí realmente cuando veo que se va a hacer una planta de 50 megavatios, que ya en fotovoltaica esa casi la hacemos tú y yo allí rápidamente, quemar 275.000 toneladas me parece un exceso, sobre todo cuando yo, por ejemplo, tengo una caldera en mi casa y tengo que comprar el pele de Córdoba o de Portugal. Y creo que ese concepto de poder utilizar los recursos que tenemos aquí para nuestra demanda. Capto tu mensaje. Yo creo que todavía tenemos cierto margen porque al final hay 10 veces más capacidad de tener biomasa de lo que se va a utilizar para esta planta, ¿no? Y porque además la biomasa sin subasta no cabe. Y estamos un poco en manos de que el gobierno saque o no saque la subasta. Pero sigue, porque la idea me suena...
Bien. Es utilizar nuestra... Al final, yo creo que el objetivo, y hablo de biomasa, puedo hablar de biodiesel, puedo hablar de biogás, que al final lo que estamos haciendo es consiguiendo energías con algo que estábamos desechando, que encima nos costaba dinero, ¿no? Y por supuesto ahora lo que viene el futuro, que es el hidrógeno verde. Y todo eso es al final utilizar nuestros propios recursos para darle ese servicio a la demanda que tenemos y al final intentar que en la mayor medida de lo posible esa demanda que tenemos los extremeños, tanto en electricidad como en térmica, tanto a nivel particular o a nivel empresarial, pues el mayor porcentaje posible seamos capaces de hacerlos aquí. Y si consiguiéramos un 30, un 40, un 50, un 60, un 70%, pues la próxima guerra o la próxima crisis, Extremadura sería un 60 o 70% menos dependiente de ese problema, ¿no? Y yo creo que ese es el objetivo de la... Porque además hay una cosa, a mí me encantó, hay una frase que la repito muchísimo, que las energías renovables y la fotovoltaica principalmente, porque la puedes hacer tú, son la verdadera democratización de las energías, es la capacidad que tenemos los ciudadanos de poder acceder a producirnos, ¿no? Y eso es... También estaba yo con un grupo de alcaldes en el inicio de las obras de la fábrica de almendras de Mejada. Había un grupito de alcaldes allí y todos decían, hay que ver estas nuevas fuentes de energía, lo bien que se van distribuyendo por el territorio, lo cual es magnífico, porque no hay acumulación en ningún sitio, hay alguna zona en la que hay un poco más, pues porque por alguna razón u otra ha habido, pero cuando se hizo la planificación eléctrica yo creo que Extremadura quedó muy bien repartido, y es una energía que está llegando a casi todas partes. Hay una parte que a mí me interesaría, volviendo a la fotovoltaica, esa parte de las comunidades energéticas más locales, más... Pues eso es el futuro. ¿Hay algún proyecto por ahí precioso de...? Hay proyectos, el problema, presidente, es que no tenemos todavía una ley traspuesta. Ahora mismo lo que estamos haciendo, nosotros ya hemos hecho varias como empresa, estamos haciendo esa constitución jurídica de comunidad energética, pero en verdad lo que estamos haciendo es un autoconsumo compartido todavía. Cuéntame un ejemplo de lo que estáis haciendo, Vicente. No, por ejemplo, en Valverde de Leganés, por ejemplo, hemos constituido una comunidad energética con el ayuntamiento, vecinos... ¿De una zona? De una zona y del municipio y empresas privadas, porque al final yo creo que consiste en que entre todo el mundo... ¿Del polígono? En el polígono, en principio son, creo que una instalación de 100 kilovatios o algo así, que eso al final lo que tendremos es que ir mejorándolo. Aquí hay varios problemas. Primero, que no hay una ley, que antes hemos hablado que fácil ha sido desarrollar el autoconsumo con una ley, y hay que transponer esa ley, que esa ley sea clara y que lo permita. Y luego, en el momento que avancemos, hay un tema muy importante que es la red, porque cuando queramos hacer comunidades energéticas un poquito más grandes, o que vayan creciendo, primero empezaremos con 100 kilovatios, 200, 300, al final tenemos que utilizar la red. Y cuando yo vaya a las grandes... La red para verter. Claro, yo tengo que verter para poderte dar a ti en tu casa. Si yo no le venzo a una comunidad, si te tengo que llevar a tu casa, tengo que verter a la red para decirle a tu comercializadora que en tu nombre tienes 1 kilovatio, 2 de esa planta que está produciendo y te la tiene que descontar de tu consumo. Claro, hay que utilizar la red. Y la red hoy es muy complicada de acceder por las grandes empresas distribuidoras, que son las que manejan los tiempos además, ¿no? Sí, yo te puedo decir que nuestro consumo compartido en Badajoz, que hemos tardado de 3 kilovatios de 2 hermanos que unos que están enfrente de otros, hemos tardado 1 año en conectarla, 1 año. O sea, seguramente, como yo decía... Sí, porque hay mucha gente que no sabe que cuando tú pones autoconsumo en casa, no solo es lo que dejas de pagar, porque una parte de la electricidad te viene del sol, es que además puedes tener un momento dado excedente que te paguen por ello, con lo cual el beneficio que tiene es la suma de una cosa y de la otra, ¿no? Lo que pasa es que también las instalaciones hasta 15 kilovatios puedes verter a la red libremente y te lo compensan en la factura. A partir de ese momento ya tienes que solicitar un punto de conexión. Hasta 100 kilovatios también te lo compensan en la factura, pero ya dependes de un tercero, de una distribuidora que te pueda dar o no el punto de evacuación. Entonces, el desarrollo de las comunidades energéticas va a depender mucho de que esa liberalización del cable pues tengamos acceso, porque yo creo que eso es el futuro. Al final, yo creo que llegaremos, estoy absolutamente convencido de que llegaremos a hacer comunidades energéticas como las cooperativas de primer grado y segundo grado, porque en Valverde de Leganés será una. Cuando sea lo siguiente grande nos podremos unir con el siguiente pueblo, con los 4 o 5 pueblos, hacer uno, incluso esa propia comunidad, ya no solamente repartir la parte de renovables, sino ser capaces de comprar electricidad en el mercado mayorista y poder
comprar mucho más barato y también repartírselo a sus socios. Al final van a ser comercializadoras. Yo entiendo que a las grandes compañías no les guste, pero creo que es el futuro. Me he encontrado en esto, sobre todo en el último año, en los viajes por a lo largo y ancho de Extremadura, ya muchas empresas pequeñas, algunas ya medianas, ya dedicadas plenamente a esto, pero que curiosamente igual el 80 o el 90% de sus proyectos lo están haciendo fuera de Extremadura. Sí, sí, claro. Eso es lo que te decía antes, que al final prepararnos aquí y tener esta industria nos va a hacer irnos a otros sitios. Las grandes empresas o las grandes zonas donde se han industrializado en X sector, al final se han expandido, porque una vez que ya tienen esa tecnología y ese know-how, pues lo que podemos es irnos a otro lado. Yo como empresa ya estamos yéndonos a otros sitios a hacer autoconsumo y cosas que estamos haciendo. Dices que el autoconsumo es en todos los sitios, pues sí, pero también esa experiencia que tenemos desde hace muchos años, pues hace que te puedas ir a otros sitios, evidentemente. ¿En qué otras zonas estás haciendo cosas? Pues mira, Andalucía y la Comunidad de Madrid. Sí. También sorprende cómo, pues ya he visto varias que están haciendo cosas en la Comunidad Valenciana, gente que están haciendo cosas en el norte, y digo, eso sí que es un mensaje potente. A mí me encanta, porque claro, a mí lo que más me molesta es que cuando voy a algún sitio y me dicen, no, es que ha venido una ingeniería de Valencia, y digo, pero por favor, sí. Que aquí también tenemos, ¿no? Pero sí, bueno, es verdad. Por eso la importancia de poder aprovechar este momento. Yo te he oído a ti decir muchas veces, y estoy 100% de acuerdo, que esto ha cambiado y lo tenemos que aprovechar. Y ese aprovechamiento que es ahora nos va a durar toda la vida, porque sí, al final esa industrialización y esa capacidad que vayamos a tener, la vamos a tener para siempre, ¿no? Además, Vicente, yo creo que la gente sí es poco a poco consciente. Esta mañana, en la inauguración esta que estábamos de las obras de esta fábrica, a 22 grados, estamos en marzo. Claro, que esto que el cambio climático es una realidad y que en nuestras manos está el poder evitar, en parte. El panel de expertos de Naciones Unidas la semana pasada lo ha hecho bien claro. Es que de que subamos 3 grados a que subamos 1 va a ser de la catástrofe superlativa a un daño. Yo creo que se cae por su peso el que esto hay que intentar que todo el mundo lo tenga claro. Y yo creo que sobre todo las generaciones, la vuestra y la que viene ya detrás de la vuestra, tienen una clara conciencia de que esto va muy en serio, ¿no? Sí. Yo además muchas veces siempre en el clúster y ahora por ejemplo en la mesa del autoconsumo siempre digo que todos los esfuerzos los tenemos que hacer los jóvenes, ¿no? Sí. Porque ellos son los que realmente en el futuro ya nosotros nacimos sin móvil, por ejemplo, sí, y hemos sido extraños y a base de cabezazos hemos aprendido, pero te ves un niño con 7 años y lo maneja mejor que tú y yo, pues igual, ¿no? El tema de las energías renovables tiene que ser algo para ellos tan natural que todavía hay gente que se hace una casa sin energía renovable. Yo tengo un amigo que hace poco se ha terminado un chalet y digo, es que no lo puedo entender, no porque te lo pueda hacer yo, pero es que no puedo llegar a entender que hoy en día alguien se haga una vivienda sin medidas de eficiencia energética, ¿no? Y luego ser conscientes, que no todo el mundo lo es, que al final tenemos una guerra a las puertas de Europa y el origen de la guerra no es solo el Donbass, es la ocupación de un territorio de otro país, el origen de la guerra es el dominio energético. Totalmente. Si yo tengo la llave del tubo, entonces yo desde aquí, en vez de tirar bombas, pues cierro grifos. Por eso se pueden ganar guerras, ¿no? Por eso era lo importante de poder aprovechar los recursos naturales de aquí para poder suministrarnos lo máximo posible y al final ser lo máximo de independiente que puedas llegar a ser, que al final nunca llegaremos a ser el 100%, ¿no? Pero una gran parte, y eso pues al final será beneficioso, porque además, por ejemplo, el autoconsumo o la biomasa crean ahorros locales, que eso también incide mucho en la economía verde y circular, que tanto potenciamos, sí, ¿no? Y en la creación de pequeñas y medianas empresas, ¿no? Yo siempre, no sé si alguna vez me lo he oído decir, que me encanta, ¿no? Que algún día venga Rosendo, ¿no? Si os acordáis de las Ponergea, a traerme 40 sacos de pele, jolín, porque es que lo veo y me hace la ilusión de que, bueno, pues una persona que está trabajando, me estoy dejando mi dinero aquí en Extremadura de alguien, y quiero decir, ¿no? Que al final nos ha comprado un yate más grande, nos ha comprado una furgoneta más grande, ¿no? Ahí ha citado Ponergea que yo creo que es una fotografía perfecta de lo que... Mira que ha habido algunos años que se ha pasado mal, ¿eh? Sí, en los momentos más duros, ¿no? Pero un ejemplo claro del cambio que se ha producido, el que se está produciendo en el mundo, que se está produciendo en Extremadura y que se está produciendo aquí, ¿no? Suelo preguntar a los amigos que vienen a estos diálogos una pregunta muy curiosa, es si tú tuvieras la posibilidad de estar donde estoy yo
Y voy a decir, y yo de donde estás tú, el 29 de mayo, después de unas elecciones, si tuvieras la capacidad de poder tomar una decisión que afectara a tu sector, ¿cuál tomarías? Es difícil, ¿eh? Me lo pones muy difícil, pero creo que te lo he dicho ya, la liberalización de lo que es la red eléctrica, porque es el gran... Para los casos de autoconsumo que puedan verter. Claro, para que todo esto sea más libre, tengamos más posibilidades. Yo te puedo decir que a mí hace 5 o 6 años me venían empresas del clúster a contarme que el autoconsumo jamás sería un negocio ni sería rentable en España. Sí. Y que nunca más lo volviera a hablar en la tele, ni en la radio, en ningún sitio. Yo no me lo creía. Hoy en día esas empresas, que me parece muy bien porque es un negocio, se jacta de que tiene el 40% del autoconsumo de España. Quiero decir, hace 5 años no se creía. Entonces, por eso liberalizar esa parte es importantísimo, porque yo creo que es la única pata que nos falta. Sí. Porque todavía dependemos de un tercero que además es partícipe del sector, del negocio, y entonces yo creo que no jugamos todos con las mismas cartas, ¿no? Y yo creo que eso sería te podría decir otras muchísimas cosas, pero creo que es importantísimo porque además lo sufrimos el día a día, ya no solamente para los puntos de evacuación de grandes plantas, que eso ya viene a través de una subasta. Los que estáis metidos en el sector, Vicente, ¿cómo veis el tema del hidrógeno? Porque aquí ha habido 2 tiempos. Uno hace 4 o 5 años, yo normalmente cuando voy a Madrid, que voy con mucha frecuencia los lunes de reuniones, iba mucho a ver al director del CEDETI, porque el CEDETI es un muy buen termómetro. Sí, sí. Lo que el CEDETI está haciendo te avanza y te dice lo que va a pasar dentro de 2 o 3 años, ¿no? Y siempre hablamos y decíamos, el hidrógeno no está todavía suficientemente maduro y de pronto, de 2 años a esta parte ha hecho ¡bum! Tanto es que Nagas ha puesto en marcha ya la estructura de las conexiones para construirla pasado mañana, 25 y 26, ¿no? ¿Qué rum hay entre vosotros de lo que puede llegar a ser el hidrógeno, que creo que además va a tener un papel muy importante, sobre todo en el transporte? Sí, bueno, ahora hay como una incertidumbre, ¿no?, entre el coche eléctrico, el hidrógeno. El coche eléctrico no acaba de llegar, la batería de litio, en fin, hay una incertidumbre. Lo que sí es cierto es que el hidrógeno hace 2 o 3 años, como estás diciendo, todavía era una cosa muy a largo plazo por los costes que tenía, pero se ha agilizado. Yo me he montado en un autobús, tengo la suerte de montarme en un autobús en Alemania de hidrógeno, que era de transporte público. Sí, pasa que nos llevaron a las afueras, fue un viaje que hicimos, nos llevaron a las afueras y bueno, pues igual que en otro. Lo que pasa es que el coste que tenía en ese momento era muy elevado, digo, de fabricación. Y el rum es que creemos que va a pegar un adelantón al coche eléctrico, y te puedo decir que hace poco una empresa que se asociaba al clúster, te lo puedo decir, Cepsa, pues uno de sus objetivos es que todo el gas que están utilizando para el proceso de transformación del petróleo lo quieren hacer con hidrógeno verde. Sí. Y lo tienen más que claro, y además eso luego lo quieren llevar a sus propias gasolineras, ¿no? Y entienden ya que el futuro, por muchas circunstancias, el hidrógeno va a superar al coche eléctrico, ¿no? Entonces es muy importante, y yo ya tengo empresas que estaban metidas en el mundo de la fotovoltaica y que estaban pensando en grandes plantas y están pensando en conseguir terrenos y demás para hacer plantas de fotovoltaica para hacerlo del tema de hidrógeno. Incluso tenemos algún proyecto muy chulo para empresas, hacerle un proyecto de PPA de hidrógeno, es decir, hacer una planta al lado. Eso ahora ya es muy novedoso. Alumasa. ¿Sí? Gasta 14, 15, 16 millones de euros a Manolo, gasta gas, todo lo que quiera, y poderle hacer una planta a pequeña escala de hidrógeno verde y poder llevársela directa y poder transformar, bueno, poder consumir un porcentaje. Tienen un problema, que a partir de un porcentaje de mezcla de gas y de hidrógeno tienes que cambiar los quemadores, hasta el 15 o el 20% lo aguantan, a partir de ahí no, pero bueno, eso al final, si lo estás fabricando y produciendo. Por eso te digo que el hidrógeno ahora mismo creo que ha pegado una explosión muy grande, y creo que también, ya me lo he dicho, vuestra iniciativa de incentivarlo, pues también ha puesto a Extremadura. A mí me han llamado hasta de fuera de España, ¿no? Sí, para comentarme por qué se estaba haciendo eso. Digo, bueno, pues igual que hemos apostado por otras cosas, hemos visto... Vamos a tener 420 kilómetros de tuberías de hidrógeno, y eso nos va a venir muy bien. Pues yo creo que... Ya estamos teniendo empresas que están viniendo para colocarse cerca de donde van a ir esas conexiones. Efectivamente.
Y además hay una cosa muy buena, no dependemos de la red eléctrica. Así es, así es. Sí. Por eso te digo que esto es lo importante, que no dependemos de la red eléctrica, pues simplemente es para producir algo que luego Sí, debe señor. tener una tubería. Pues muchas gracias, Vicente. Gracias a ti, Muchísimas presidente, ha sido un placer. Muchas gracias.